Capítulo 6. Es hora de entrar en pánico. Decir que Inko se puso furiosa cuando se enteró de lo que le había pasado a su hijo era quedarse corto. Atsuhiro e Izuku tuvieron que abrazarla para evitar que fuera a la UA y le enseñara el concepto de castración a cierto director de comadrejas. Mr. Compress se preguntó si Netsu alguna vez supo lo cerca que estaba de hacerlo, en serio. Al principio, Izuku estaba dispuesto a mantenerlo oculto. El problema era Katsuki. Desde que volvieron a ser amigos, Izuku redescubrió el lado idiota de su amigo. Si podía avergonzar o molestar a Izuku de una manera divertida, lo haría. Entonces adivina qué pasó cuando su madre tuvo la gran idea de invitar a los Bakugou a cenar después del examen. Por supuesto, Katsuki esperó el momento perfecto para soltar la bomba preguntando cómo estaba Izuku desde el examen, ya que Katsuki tuvo que esperarlo en la enfermería. Mitsuki estaba llena de orgullo, preocupación y risa por la noticia. Sabía que si Katsuki hacía eso, Izuku probablemente estaría bien. Sin embargo, estaba extremadamente orgullosa de Katsuki, aprendiendo cómo se puede usar el tiempo para maximizar su efecto. Iba a enseñarle con Masaru cómo hacer una sonrisa inocente perfecta. En serio, su hijo tenía una cara de villano perfecta. Arruinó por completo el lado inocente de la broma. Sin embargo, Mitsuki se llenó de orgullo cuando Katsuki la siguió al final de la historia, mientras Inko finalmente calmaba sus nervios. Mientras su gordita amiga estaba sentada, todavía abrazada por su novio, Atsuhiro fulminaba con la mirada a Katsuki, quien aparentemente quería venganza por el calamar. Izuku, ¿pensaste en enviarle un mensaje de texto a Toru para decirle que estabas bien? Añadiendo más leña al fuego metafórico de Inko, ¡qué movimiento! Katsuki, ¿sabes que pagarás por eso más tarde? Inko se puso mareada al instante mientras chillaba de alegría. Atsuhiro miró a Katsuki, y levantó el pulgar en señal de aprobación. El chico explosivo lo notó y asintió. Burlarse de Izuku sobre su vida amorosa estaba bien, pero no cuando ponía en peligro su vida. Debidamente anotado. ¿Una niña? Inko chilló, mientras su hijo intentaba cambiar de tema. Sin embargo, Katsuki quería vengarse por el hecho de que Izuku logró destruir un puntero cero cuando él no lo había hecho. Después de todo, era un poco rencoroso y se había preparado de antemano para toda la situación. Sí, claro. Definitivamente era una chica y digamos que le dio su número a Izuku porque, Katsuki, termina esa frase y terminaré con tu vida antes de lo esperado, chilló Izuku, queriendo sonar amenazante pero fallando. Porque nuestro Genie favorito en realidad terminó en la enfermería como resultado de salvarla, y en el proceso destruyó al robot más peligroso del campo. Todo de un solo golpe, Katsuki en realidad tuvo problemas para decir eso, ya que estaba admitiendo que por un instante, Izuku tenía más poder de fuego que él. Sin embargo, la practicidad ganó. Siempre podría perfeccionar un super movimiento más tarde, pero la cara aterrorizada de Izuku no tenía precio. Todos miraron a Izuku con una sonrisa cómplice, mientras se preguntaba si podría usar su don para desaparecer en un agujero. De alguna manera se puso tan rojo que todos no pudieron evitar reír. Era el tomate perfecto ya que no podía soportar que todos lo miraran. Lo juro, Kak-chan. Pagarás. ¿Pero era linda? Preguntó Atsuhiro, que no quería dejar en paz a su hijo adoptivo. Izuku estaba mostrando un punto débil y, como mentor, era su deber torturarlo para que nunca cayera en la trampa del enemigo. Bueno, esa fue la razón oficial. Mr. Compress solo quería burlarse de él. Bueno, digamos que te costaría mucho saber dónde buscar, dijo Katsuki, mientras contaba con los dedos la reacción de su amigo. 3, 2, 1, Katsuki. Sabes que tenía una mutación de invisibilidad. Aunque todavía no sé si puede controlar la luz ajustando sus células o si es una mutación de imperceptibilidad. Espera, no tenía sombra, así que tiene una piel de camuflaje viviente. Cuando Izuku empezó a murmurar sobre cierta chica transparente, Katsuki tenía la sonrisa más grande que jamás haya tenido. Inko sabía tan bien como él que a Izuku le encantaban los quirks por encima de todo. Entonces una chica con un quirk interesante. Por supuesto que le interesaría mucho y ocuparía sus pensamientos. ¿Y su madre? Estaba completamente extasiada y anotó en su cuaderno mental el nombre de Toru. Por fin, su chico podía empezar a hablar con una chica. No es que a ella le hubiera importado que él no se sintiera atraído por las chicas. Sin embargo, como madre, estaba feliz de que finalmente él estuviera saliendo de su caparazón. Y me pregunto, ¿aún cuenta como un quirk mutante complejo? Si es así, ¿eso significa que en realidad podría eludir la mayoría de los quirks anti-Kirk?
Esa sería una prueba excelente para determinar su naturaleza, siguió murmurando, algo que no sorprendió a nadie. Entonces, cuando Izuku finalmente notó el silencio y cómo todos lo miraban, tomó la decisión inteligente. Corrió de regreso a su habitación para estar a salvo. Luego procedió a jurar venganza contra Katsuki, tan fuerte como pudo, mientras gritaba dentro de una almohada. Fue sorprendentemente catártico. Bueno, lo único que tengo que esperar como madre es que la niña también termine en UA. Katsuki, ¿serías tan amable y griega? Te digo si Deku y la chica invisible están en el mismo salón de clases. Tía, yo fui quien agregó el número de la chica en su teléfono y quien envió el primer mensaje porque sabía que no se atrevería a iniciar la conversación. Anunció Katsuki con orgullo. Ciertamente no era un compañero de su amigo. Solo lo estaba haciendo para avergonzarlo tanto que se escondería debajo de una piedra. Sin embargo, ambas madres lo tomaron como si Katsuki estuviera forzando la mano de Izuku para que siguiera adelante. Qué buen amigo para ayudarlo a luchar contra su timidez. Su hijo a veces era, bueno, a menudo, un brillante montón de basura, pero era este tipo de brillo lo que le hacía recordar que en el fondo era bueno. Después de todo, él quería ser un héroe. Nadie que quisiera convertirse en un héroe era una mala persona, ¿verdad? Aún así, nuestro pomeranía favorito casi se arrepintió de lo que hizo, ya que fue objeto del infame abrazo aplastante de Inko. Una de las pocas razones por las que le tenía un miedo sensato, bueno, eso y el hecho de que recordaba lo que le hizo al tipo que intentó secuestrar a Izuku debido a su aparente falta de don, y el hecho de que luego le pidió ayuda a su madre para hacerlo de siempre. Realmente no quería detenerse en cómo se conocieron ambas madres y qué hicieron en su juventud ecléctica o quién era este querido viejo Kendo del que a veces hablaban y lo divertido que era verlo aterrorizado por ellas. Katsuki le preguntó a su padre sobre eso cuando tenía 7 años. La única respuesta que obtuvo de su padre fue que probablemente había una razón por la que la ambulancia de Isashi llegó tarde al hospital debido a varias peleas entre villanos y varios justicieros. Le confió a su hijo que no estaba seguro de quién estaba allí porque le había hecho un favor y que prefería no saberlo, para poder dormir bien por las noches. Ese día, Katsuki pensó que su padre era un cobarde. Ahora, sabía que su padre era un sabio y cuando hablaba, era mejor escucharlo. Aún así, la comida de Inko estuvo como siempre, realmente deliciosa, y había sido una velada divertida. La familia de Bakugou se fue a casa feliz y Atsuhiro se unió a Inko en un lindo abrazo, mientras seguía pensando en lo que le había dicho Netsu, contándole lo que Recover y Gel había descubierto sobre Izuku. Dejando a un lado las bromas, la hazaña de Izuku casi le salió mal. Si no hubiera sido entrenado por él, su cerebro habría explotado exactamente como en Scanner. En cambio, simplemente sangró mucho. Recover y Gel esperaba que estuviera cansado durante unos días. Iba a hablar con Inko al respecto. Sin duda, dejó algo así sin decir. Izuku era su hijo antes de ser su discípulo, y ella merecía saber que el don de Izuku aún no se había estabilizado. Ambos habían teorizado que cuanto más tardaba en dominarse un don de aparición tardía, más fuerte era. Atsuhiro tuvo que entrenar 1 año y medio para usarlo sin efectos secundarios. Aún así, era más fuerte en su uso que su niño de pelo verde favorito. Aún así, era preocupante. O su entrenamiento no era lo suficientemente efectivo o el poder de Izuku iba a ser extraordinario cuando estuviera completamente formado, y era algo malo. Sí, había oído hablar de la legendaria pelea entre All Might y All for One. Como uno de los herederos de los 3 grandes del amanecer del Don, necesitaba comprobar cómo estaban todos los demás, sin embargo, como dijo el propio Ojiarima, ese bastardo de All for One siempre tiene planes en sus planes. Si crees que está muerto, probablemente esté en otro lugar bebiendo bourbon. Aparentemente, su antepasado logró matar a Afo más de unas cuantas veces al asociarse con varias personas y ayudar a algunos buenos tipos a robar una de las pocas cosas que el inmortal alguna vez amó. Oji no escribió mucho sobre eso, excepto que probablemente fue lo que acabó con Corea del Norte cuando Afo se volvió completamente loco ese día. También sirvió para ilustrar lo poderoso que era el hombre para acabar con un país sin ayuda de nadie y luego lograr encubrirlo. Entonces, a menos que el dios literal de la muerte le asegurara que Satanás había regresado a su trono en el infierno, Atsuhiro iba a estar preocupado. Ese tipo de peculiaridad era algo que a Afo le encantaría tener. Bueno, Netsu le prometió que la UA tendría las instalaciones necesarias para proteger a su hijo. Sí, el mago ya tenía los resultados. Simplemente no quería arruinarles la sorpresa a los chicos y a todos los demás.
Eso y todas las preguntas embarazosas para las que no tenía preparada una respuesta, como ¿cómo diablos te llevas bien con Netsu si simplemente entrenas a unos deportistas? En retrospectiva, tuvo que encontrar una historia mejor. Rápido. Cuando casi se preguntaba por qué se esforzaba tanto, Inko se apretó un poco más contra él. Claro, ella no tenía la figura esbelta que tenía antes. Sin embargo, seguía siendo la mujer amable, cariñosa, inteligente y aterradora que siempre había conocido y amado desde hacía mucho tiempo. Tenerla en sus brazos, su calor y amor contra él, honestamente, no podría haber pedido más. Así que decidió dormir felizmente. Una semana después. Como Recovery Girl esperaba, si bien su don curó el pequeño daño cerebral que tenía Izuku, según ella, todavía no podía curar la estupidez, el chico estaba muy exhausto. Todo su entrenamiento había sido para la destreza y la flexibilidad. El buen doctor prohibió explícitamente al chico usar su don en cualquier circunstancia. Atsuhiro tuvo una charla con Bakugou, quien no aceptó explícitamente asegurarse de que Izuku no usara su Kirp sino que, y le citó a Inko. No quiero que mi rival no sea aceptado porque le rompió los brazos a algún idiota. Sabía que era lo más cerca que podían estar de él. Recovery Girl también le dijo a Atsuhiro, quien luego se lo dijo a Inko, que Izuku debía moverse lo menos posible durante el fin de semana. Por lo tanto, Izuku faltó por primera vez en casi un año a su reunión semanal con cierto villano. ¿Qué podría salir mal? Entonces este es el bar sin nombre, ¿verdad? Kurohiri suspiró mientras los repartidores le traían todo. Un nuevo bar, el repuesto para su colección de bebidas alcohólicas de valor incalculable, muebles nuevos, prácticamente todo. ¿La razón? Tomura estaba de un humor extremadamente asesino. Tan asesino, de hecho, que se fue a dar un paseo muy entusiasta por el vecindario. Bueno, al menos, con su don, no habría necesidad de deshacerse del cadáver. Además, el lugar de asesinatos no recibió su nombre por ser un lugar con personas de gran corazón y con buenas posibilidades de ir al cielo. Kurohiri al menos estaba feliz de que Tomura no matara a civiles al azar. Eligió y atacó solo a personas que nadie extrañaría ni por las que nadie lloraría. Además, el nombre de Dekai se estaba infiltrando lentamente en el underground como un asesino a sueldo particularmente eficiente por ahora, su especialidad. Matar héroes que corrompían la sociedad. No por la misma razón que Stein, ya que el asesino quería limpiar el sistema. Tomura quería destruirlo. Sin embargo, por ahora, sus métodos estaban alineados y le había pedido a su sensei y a Kurohiri que prepararan una reunión con el hombre. Hablar y jugar con Izuku lo ayudó mucho a pensar en sus planes. Sin embargo, él todavía iba a intentar el Noumu contra Olmigatuan. Solo necesitaba una buena oportunidad para hacerlo. Sin embargo, Tomura estaba pensando cada vez más en las palabras de Sensei. Noumu era inventado. Lo que significaba reproducible. ¿Dónde estaban los prototipos? ¿Dónde estaba el resultado de la prueba? ¿Qué héroes se utilizaron para asegurarse de que pudiera matar a Olmig? Tomura no tenía nada de eso. Todo lo que tenía era una cosa alta, tonta y musculosa de color negro con el cerebro afuera. Tomura amaba a su sensei y mataría por él. Sin embargo, también sabía una cosa importante. Sensei era un troll de primer orden. Estaría orgulloso si Tomura ganara, pero ciertamente no esperaba que lo hiciera. Después de todo, si matar a Olmig fuera tan fácil, su maestro no parecería capaz de hacer el casting para ser el próximo Mr. Potato en Toy Story 34. La única razón por la que no lo hizo, según su maestro, solo había una cosa más malvada que él y era Disney. Aún así, Tomura estaba un poco estresado porque no podía jugar con, Izuku no era su amigo. Claramente no. Era solo un excelente compañero de equipo con un historial interesante y un diseño divertido. ¡Oh Dios! Estaba interesado en la historia de fondo de un personaje. Kurohiri estaba a punto de firmar la entrega cuando Tomura logró romper los vasos con el sonido de su realización. Su calma y amor por su protegido eran inmensos. Inmenso no era infinito. La semana siguiente, todo lo que Tomura tenía para comer era brócoli. ¿El motivo de Kurohiri? Restricciones presupuestarias. Mitsuki estaba trabajando en el traje de héroe para Izuku cuando escuchó el grito. El grito de pánico habitual del que aprendió a no entrar en pánico cuando lo escuchó. Katsuki. Izuku acaba de recibir su carta. Y allí estaba la respuesta que ella esperaba. Gracias por la almohada, cariño, dijo Inko con seguridad, mientras su hijo cogía su preciado sobre con el resultado final, como si este pudiera romperse.
¿Por qué estaba tan segura? Porque confiaba en su futuro prometido y creía en su hijo. El hijo que fue golpeado en la cabeza por una almohada afilada que le lanzó Atsuhiro gracias a su magnífica tontería aleatoria. Sí, ella todavía no le había dicho que sabía que él era el señor Compres. Estaba esperando a que finalmente se diera cuenta de que su traje estaba más limpio y planchado correctamente. Siempre es un placer, dijo Atsuhiro, siempre sonriente, mientras Izuku finalmente comenzaba a latir de nuevo y estaba listo para destrozarles los oídos con sus gritos una vez más. Izuku, si tu próximo grito no es por el resultado, te juro que te arrojaré una sartén. Estoy en la cocina y, aunque los extraño mucho a ambos cuando no estoy, te aseguro que mi puntería es excelente. Recibió un golpe por su broma con la almohada que Inko agarró antes de arrojársela. Sin embargo, ayudó a Izuku a calmarse mucho. Finalmente, la carta. No podía esperar para contárselo a sus amigos, bueno, una versión con menos Wake Tomura pero aún así, ¿y si fallaba porque se desmayaba al final? Mientras Izuku estaba casi gritando, sintió que Atsuhiro le daba unas palmaditas suaves en la espalda, como ya estaba acostumbrado a hacer durante su sesión de entrenamiento. Figura paternal. Claro, Grimbean todavía amaba a Olmig, pero incluso él notó el cambio en su propio fanfiction. Antes, era la historia de un chico sin peculiaridades que conocía a Olmig y se convertía en su Robin. Ahora, algunos de sus lectores le decían medio en broma que cambiara su seudónimo a Olmig Gician. En realidad, estaba pensando en hacer eso, ya que ahora, Mr. Compres era a menudo el héroe en algunas de sus historias, salvándolos a él y a Olmig antes de desaparecer en la noche. ¿Cuál es la diferencia entre Olmig y Atsuhiro? Aparte de su frase, el que estaba allí era Atsuhiro. Su maestro. Con renovada confianza, Izuku abrió el sobre y de él cayó un pequeño disco, antes de que saliera de él un holograma. Santo, ahora entendió la primera explosión de la mañana. Olmig. En holograma frente a él. Aunque fuera una carta de rechazo, se la iba a quedar, aunque solo fuera para buscar en internet cómo hacer que funcionara como un póster muy grande. Seguro que en el futuro se convertiría en un objeto de colección muy raro. En algún lugar, en cierta agencia de héroes, Niteye levantó la cabeza. Alguien consiguió una pieza de mercancía limitada de Olmig antes que yo. ¿Cómo sabe usted eso, señor? Es mi peculiaridad. Incluso Miriam no sabía qué responder a eso, y decidió ignorarlo rápidamente. Tenían malos a los que atrapar. Como esos villanos que se llevaron, cuando nadie los veía, 40 pasteles. 40 pasteles. Eso era como 4 dieces y Miriam no iba a dejar que semejante crimen quedara impune. Estoy aquí. Como una proyección, pero aún así ahora bien, quizás se estén preguntando por qué soy yo quien les está transmitiendo este mensaje. No teman. Es porque, a partir del año que viene, daré clases en Oa Academy. Izuku casi se desmaya, ya que ahora entendía la segunda explosión de la mañana. Aún así, su madre también lo ayudó y pudo hacerlo. En primer lugar, felicitaciones por haber obtenido la 5ª mejor puntuación en la prueba escrita de este año. Excelente, especialmente la parte de análisis de peculiaridades. Pero a menos que busques convertirte en un héroe de apoyo como Power Loader, un cerebro grande no es suficiente, no es que Power Loader sea débil, por supuesto. Hablemos de la prueba práctica. La forma en que luchaste, de manera conservadora y dividiendo tus invocaciones según su fuerza, fue realmente eficiente. Lograste ganar 37 puntos sólidos. Tuvimos que deducir puntos ya que una de tus invocaciones fue secuestrada por otro estudiante. Izuku asintió con impaciencia, ya que ahora estaba feliz de saber que ayudó a alguien para su examen. Sin embargo, esto nos lleva a otro conjunto de puntos. ¿Qué? Porque cuando quieres convertirte en un héroe, la gente espera que simplemente golpees al malo. Por supuesto que no. Al menos ese no es el tipo de héroe que buscamos formar en la UA. Todos te vimos cuando llegó el punto cero. Sabíamos que había una niña allí y estábamos listos para intervenir si era necesario. Quiero decir, somos héroes y profesionales en eso. Sin embargo, cuando veías que alguien estaba indefenso, todos te veíamos darte la vuelta sin dudarlo. Quizás sea cursi, pero eso es algo que me gusta, muchacho. Así que, 40 puntos por rescatar a la niña, tranquilizarla de manera eficaz y también por el bonito homenaje. Casi me siento como si yo estuviese allí. Dijo Olmig mientras posaba, mientras Izuku estaba sobreexcitado, lleno de alegría y lloraba mucho, con Inko, mientras Atsuhiro abría la puerta para dejar que el agua fluyera afuera.
Los vecinos miraron el espectáculo familiar y sonrieron. Así que, joven Midoriya, estoy orgulloso de decirte que lograste obtener la mejor puntaje práctico este año, empatando solo con otra persona. Oh, así que por eso hubo una explosión tan potente que la confundieron con un pequeño terremoto. Porque todos podían ver dos nombres en la parte superior de la lista. Katsuki Izuku. Mi hijo, estoy feliz de darte la bienvenida a OA. Bienvenido a tu Academia de Héroes. Fue entonces cuando el holograma finalmente se cortó y Atsuhiro miró a Izuku con una sonrisa cómplice. Inko también seguía llorando lágrimas de alegría cuando Izuku se abalanzó sobre Atsuhiro y lo abrazó. El señor Compress casi se cae, ya que el niño casi se rompe la columna y dijo, lo logré. Lo logré papá, lo logré con tu entrenamiento. Atsuhiro e Inko tuvieron un momento de silencio, mientras ambos se daban cuenta de lo que acababa de decir Izuku, antes de que él también lo hiciera, poniéndose más pálido que una hoja de papel. Quiero decir, sé que no estás casado con mamá, pero, antes de que su hijo adoptivo pudiera volver a meter la pata, el mago justiciero lo levantó en el aire y lo encerró en un poderoso abrazo. No me importa quién sea tu padre, pero estoy orgulloso de pensar en ti como mi discípulo e hijo, Izuku. Incluso él, el señor Compress, que no lloró cuando recibió un golpe de Fagum en la cara, sí lloró esa noche, Izuku contra él. Inko miró el espectáculo y sonrió. Qué pena que el padre de Isashi no estuviera vivo. Si bien su hijo era un mal recuerdo, el hombre había sido realmente amable y se había enojado cuando se enteró de que su hijo se estaba escapando debido a la falta de don de Izuku. Como si estuviera realmente enojado y se disculpara con Inko e Izuku. Su pequeña Rei, como solía llamar a Izuku. Ella lo recordó cuando le explicó que su madre era española y nadie esperaba que él hablara español. Incluso él se rió entre dientes de que nadie lo esperaba cuando era curioso. Lamentablemente, el hombre murió de ira y tristeza unos días después que su hijo. Había tenido la amabilidad de dejarles un poco más de dinero. Era la única razón por la que Inko seguía yendo cada año al santuario de Midoriya. Katsuki había obtenido el suyo antes y ya sabía su resultado y el nerd, explicando por qué demonios estaba haciendo pucheros en su habitación. 0 puntos que no traían ningún punto, su trasero. Claro, la razón que dio el Mig tenía sentido, pero en serio. Ahora estaba empatado con Izuku. Empatado. Bueno, al menos había quedado tercero en el examen escrito, pero aún así, significa que Izuku estaba realmente hombro contra hombro. Mitsuki sonrió mientras su hijo se reía maniáticamente como un villano. Finalmente dejó de trapear. Katsuki tenía muchas cualidades y una de las mejores era realmente su capacidad de recuperarse siempre que pudiera vengarse de quien apostara. Realmente lo ayudaba a estar por encima de todos y ella realmente había temido durante mucho tiempo que no pudiera tener un rival que lo hiciera trabajar aún más duro. Al parecer el problema ya había terminado. Dios mío, Tomura. Lo siento, te lo dije 5 veces. Si tuvieras un móvil, habría sido más fácil, ¿sabes? En ese momento, 2 jóvenes estaban bebiendo batidos frente a la tienda, ya que tenía una política de no comida. El hombre niño de cabello azul le había pedido a Izuku que le pagara un batido para compensar su ausencia a su reunión. Claro, podía entender vagamente que Izuku necesitaría trabajar, pero realmente necesitaba encontrar una manera de tentar a Izuku para que se pasara al lado oscuro. Necesitaba mejorar su juego. Para ganar algo de fama. Un personaje como Izuku necesitaría fama para interesarse por un grupo. Pero primero, necesitaba jugar su carta para no asustar a Izuku y hacerlo huir. Después de todo, él también estaba tan nervioso como un conejo y saldría corriendo si el depredador no era lo suficientemente amigable. Entonces, Tomura, que todavía estaba bebiendo un batido helado, sufrió un congelamiento cerebral mientras pensaba más en su malvado plan que en cualquier otra cosa, lo que hizo reír a Izuku. Además, necesitaba comprar un teléfono celular. Izuku, cuando dejes de reír, saldremos a comprar teléfonos. Nosotros. Vi lo que usas. Se parece más a un walkie-talkie que a un maldito teléfono. Tomura, ni siquiera tienes uno. Pero tengo dinero y me niego a dejar que uno de mis secuaces favoritos tenga algo de calidad inferior. Izuku decidió interpretar eso como te estoy recompensando por hacerlo bien. Digamos que a Tomura no le hizo gracia que Izuku se llevara un teléfono normal pero con una skin de All Might. En cuanto a él, bueno, se compró un teléfono Pear 22. Según el vendedor era el mejor de la ciudad. Menos mal que ya no podía quitarle el polvo, ¿no?
Ahora, queridos lectores, avancemos un poco en el tiempo. El día en que los dos chicos iban a su nueva escuela. Ambos eran totalmente conscientes de que estaban en la misma clase, pero bueno, no volveré a ir a tu casa por la mañana nunca más, tu padrastro me tiró un calamar. ¿Qué va a hacer la próxima vez? El señor Compress había preparado un pastel de crema con un payaso que conocía. Izuku aprobó el miedo de Kacchan y por eso decidió irse por separado, sin mencionar que su madre estaba revisando todo antes de irse. En realidad, Kacchan no arriesgó nada, ya que Atsuhiro estaba trabajando hoy. Al trabajar, le había explicado a su hijo, iba a robar los fondos de guerra de algunos criminales y algunas piezas de evidencia para los héroes de Underground. Por lo tanto, iba a estar ausente por unos días. Oye, la comunicación era importante en una familia y Atsuhiro tuvo suficientes problemas porque antes no decía las cosas con claridad. Aprendió de sus errores. Tampoco le dijo a Inko ni a Izuku que iba a robar un diamante para hacer un anillo especial para una mujer especial de su corazón. Aún así, fue con una sonrisa, tarjetas en un bolsillo y una moneda bailando en su dedo que Izuku fue a su escuela. Mientras sus monedas bailaban, sí. Monedas, entre sus dedos, Izuku supo que el día iba a ser largo cuando entró en la habitación y escuchó una pequeña explosión. No pongas las piernas sobre el escritorio. Eso es una falta de respeto hacia tu escuela y hacia los estudiantes de último año que usaron el escritorio antes que tú. Cuéntame más sobre eso, extra. Oh, qué dulce. Aparentemente, Gafas ahora era oficialmente un extra a los ojos de Katsuki, aunque Izuku podía entender por qué. No creo que moleste a nadie. A mí personalmente no me importa, dijo Izuku amablemente, atrayendo la atención hacia él, especialmente por la forma en que Katsuki le sonrió. Como un tiburón que encuentra un delfín sangrando. Las gafas lo miraron fijamente antes de doblarse 90 grados. Oh, tú. Te recuerdo. Me disculpo por haberte faltado el respeto durante el examen, ya que comprendiste el verdadero secreto en primer lugar, no hay problema. Si puedo ser amigo de Kacchan, puedo serlo de cualquiera. En segundo lugar, mi nombre es Izuku Midoriya. En tercer lugar, alguien simplemente necesitaba ayuda, Izuku. Dijo una voz femenina que Izuku reconoció de inmediato, mientras se giraba lentamente y veía a la chica que lo ayudó a no caer de bruces y lo más importante, un uniforme flotante. Tooru. Antes de que preguntes, Deku ya le envió un mensaje a la tía. Que te jodan, Kacchan.